Rompe el espejo de las redes sociales. Deja de compararte, de frustrarte con cuerpos perfectos, superficiales, estéticos, sintéticos, poco naturales. Pero ¿cuánto de lo que vemos en las redes sociales es real? Todo se mira bien con luces estratégicas y edición digital. De todos los físicos, dime cuántos de aquellos cuerpos son 100% naturales. Te dicen que todo es a causa de arroz y pollito y suplementos cuestionables, que al final logran obtener resultados en tan corto poco tiempo, físicos hiperdefinidos, muy poco fiables. Pero querido amigo, nada es real cuando descubres la verdad. Como saber que mi voz no es mi voz sino una voz artificial. ¿Qué más da? Mírate al espejo, tu reflejo. Te acomplejas, te frustras, te desmotivas por los estándares irreales de las redes sociales. No te enfoques en lo que ves, que no ves, que todo es causa de sustancias poco saludables. No todo lo que ves resulta ser real. Todo se mira bien con edición digital. ¿Cómo saber que mi voz no es mi voz sino una voz artificial? Así que dime, ¿cuánto de lo que vemos en las redes sociales resulta ser real? ¿Cuántos físicos de los que vemos son 100% naturales? No te acomplejes, el físico que se trabaja natural es mejor que lo que es 100% artificial. Te mienten, te cautivan, te incitan a hacer cosas imposibles que a simple vista son insuperables. Basta, ser razonable, ve a tu propio ritmo, paso a paso lento, pero seguro, amándote a ti mismo, a sí mismo. Descubre por ti mismo tus debilidades y tus fortalezas, mejorando día con día, deja la pereza. Educa tu conciencia, controla tus impulsos y tus emociones. Demuestra esos cambios, no solo con palabras, sino con acciones. Hay cosas que tener en cuenta como la genética, pero aunque tengas la mejor genética, sin esfuerzo y disciplina deja de ser auténtica. Todo es una ilusión óptica, así que deja de creer todo lo que ves. Nadie es lo que aparenta, es que no te das cuenta. Cuando no logramos parecernos a ellos, caemos en la autocrítica patética, pues tu cuerpo no es un fracaso por no tener una perfecta estética. No está mal ver esa clase de videos, en cierto punto es bueno. Lo que está mal es obsesionarse con tener cuerpos de modelos. Lo natural siempre será mejor que lo artificial. Recuerda que tu cuerpo es tu templo, cuídalo, sé un ejemplo de disciplina y constancia, de perseverancia. Y cuando quieras parar, está bien, detente por un momento, analiza, respira, piensa y otra vez avanza. No todo lo que ves resulta ser real. Todo se mira bien con edición digital. ¿Cómo saber que mi voz no es mi voz sino una voz artificial? Así que dime, ¿cuánto de lo que vemos en las redes sociales resulta ser real? ¿Cuántos físicos de los que vemos son 100% naturales? No te acomplejes, el físico que se trabaja natural es mejor que lo que es 100% artificial.